Vamos esperando a que sus compañeros van ingresando. Buenas tardes. Señora, buenas tardes. Seguimos esperando todavía. 5, vamos ingresando.
Le avisas en... Ay. Ya, ahora sí. Vamos a... Siendo 3:15. Vamos a empezar. Perdón. Perdón. Carajo, llaman. No está en clase. Ya, a ver. Ya, vamos a abrir la presentación. ¿Dónde está? Está acá. Está acá. Está aquí. A ver, este es, ¿no? No es. No, esta no es. ¿Dónde está? Ay, este es. Esta es. Ya, primero vamos a empezar con esto. ¿Dónde está? Acá. Ya. Todo lo demás. Ya está. Bien. Número uno, buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Ya. Bien. Ya. No importa, no hay problema. Cosas que pueden suceder, a cualquiera le puede pasar. Ya, miren. Este módulo, bueno, la primera parte era un poco analizar peligros, riesgos, consecuencias, en fin. La segunda parte es analizar la jerarquía de controles, pero a ustedes no se les va a decir la jerarquía, porque ustedes ya la conocen, la jerarquía de controles. Principalmente lo que voy a hacer es cómo aplicaríamos esta jerarquía de controles. Nosotros sabemos que en toda empresa siempre se deben desarrollar diferentes estrategias. No solamente se trata de hacer documentos, papeles, se trata de ejecutarlo o de poder desarrollarlo en campo, ¿cierto? Entonces, acá nosotros estamos viendo una imagen. Bueno, todos estamos observando. Se observa, ¿cierto? Mi pantalla.
Sí, ingeniero. La Ya, diapositiva. perfecto. Sí, es una imagen. Esa imagen se les ha enviado para que la Sí. tengan. Entonces, lo que sucede es que todos estos esfuerzos de seguridad, bueno, primero, número uno, no es que siempre sea... A ver un momento, parece que alguien se ha olvidado su micro. Tengo que estarlo silenciando, si no se van a escuchar filtraciones de sonido. Ya, listo. Entonces, como les decía, los esfuerzos en seguridad primero empezaron en el extranjero y poco a poco lo que iba sucediendo en nuestro país, las diferentes leyes, bueno, reglamentos, en fin, diferentes disposiciones en diferentes ministerios, se han ido modificando a lo largo del pasar de los años. Muchos dicen que como un punto de partida se toma el año 1990, porque fue en este año que se reúnen los importantes representantes de ISO de estas instituciones certificadoras y es donde la BS, British Standard, decide, o bueno, se deciden diferentes instituciones desarrollar un estándar en seguridad. ¿Yo por qué les hablo internacionalmente? Porque localmente todavía no se había desarrollado alguna ley o reglamento específico en seguridad. A partir del 2000, bueno, habían algunos, ¿no? Por ejemplo, los reglamentos de minería, reglamentos de industrial, a ver, el reglamento de construcción que vino, creo que fue después del 2000, y así algunos reglamentos que son específicos, pero no había una ley o no había algún soporte obligatorio. Entonces era como que cada uno veía, ¿no? Qué es lo que cumplía, en fin, cómo tomaba las medidas de seguridad. Lo primero que sucede es que mientras acá en Perú estábamos en la organización procurando prevenir los accidentes, como un ensayo prueba-error, o sea, se ponía a prueba alguna metodología y si fallaba se corregía, pero lamentablemente esas fallas muchas veces cobraban vidas humanas, ya sea por pérdida, porque generaba incapacidad o por mortalidades. Es así que en el año 2000, pero esto fue en la British Standard, en el año 2000, hace un primer esfuerzo por crear una norma de seguridad y salud en el trabajo. Como nosotros no teníamos una jerarquía, no teníamos medidas de control implementados, esperamos y nos basamos desde la creación de esta norma. 18.000. Pero la 18.001, o sea, la 18.000 es el primer intento, se puede decir, por generar una norma que nos permita implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en forma internacional, o sea, obtener una certificación. Pero ¿qué pasa? Que así como la ley y los reglamentos son modificados, esta norma ha sido modificada. Entonces, desde el año 2000 ha evolucionado hasta el año 2007. ¿Qué es en el año 2007? Del cual nosotros utilizamos el estándar internacional OSAS. Ojo, el estándar no es OSHA. Si leen ustedes la H es muda, es OSAS. Muchos leen OSHAs, no existen las OSHAs. Ustedes ya son profesionales, no pueden estar hablando incorrectamente, no existen las OSHAs. Son OSAS. Es el estándar internacional Occupational Health and Safety Assessment Series. Es un conjunto de normas para asesoramiento en seguridad y salud en el trabajo, que se da a partir del año 2007. Y es ahí donde se crea bueno, es desde ese año que nosotros tomamos como referencia la jerarquía de controles. Sin embargo, mencionar que en la ley 29783 se
muy aparte de la jerarquía que desarrollaba OSAS, el Estado peruano intenta hacer un esfuerzo por crear una norma, bueno, unas medidas de control propias. En el artículo 21 de la Ley 29783 se encuentran esas medidas. ¿Cuáles son? Ahí están descritas. La primera y la última son iguales. Las dos, tanto en la jerarquía de controles de la OSAS como en las medidas de control de la ley, el control de eliminación y los CPPs son el primer y el último nivel. Pero ¿cuál es el detalle? Ustedes dirán, no, no sé si habrán leído la ley por completo. La pregunta sería, ¿por qué utilizamos la jerarquía que en sus inicios estuvo basada en la OSAS y no utilizamos las medidas de control de la ley? Si nosotros tenemos una ley 29783, ¿por qué utilizamos una jerarquía internacional y no la jerarquía de la ley? Si se supone que lo que debemos cumplir es la ley nacional. ¿Alguno de ustedes sabe? Ah, ¿no sabían que eran dos jerarquías diferentes? La jerarquía de la ley no es la jerarquía que utilizamos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han quedado mudos? ¿Están pensando o no me están entendiendo? ¿Qué fue, creo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué no dicen nada? para, para tener evidencias bajo una documentación de acuerdo a la ley. Pero usted me dice que utilizamos la ley, ¿no? Y todos cuando trabajamos decimos que utilizamos la ley. Pero la pregunta es, ¿por qué la jerarquía que dice la ley no es la jerarquía que en nuestras empresas se cumple? O sea, ¿cuál es la razón por la que no utilizamos la norma, las medidas de control de la ley? Porque en la ley no te dice controles de ingeniería. ¿Por qué no se utiliza si se supone, ¿no? Todos, hasta en las políticas, en los reglamentos internos se pone que las empresas, tanto contratistas como principales, cumplen la ley, pero ¿por qué en sí no se cumplen esas medidas de control, como están descritas en el artículo 21 de la ley 29783? Porque nos basamos siempre a las normas internacionales. En tal caso, mejor deberíamos copiar y pegar, ¿no? Pero no, la pregunta es simple. ¿Por qué no? Aquí en Perú prácticamente todas las partes de seguridad es copia-pega, ¿no? De las normas internacionales, ¿no? Ahora Sí, pero sí. es un ponente donde decía que todo trabajamos, todo copia-pega, ¿no? No decía. Pero la ley no. Sí, Aló. No, permítame, voy a terminar. Por favor, tranquilos. Ya creo que una vez renegué y suficiente con eso de las interrupciones. O sea, hay que respetar el tema de quién está participando. Acá todos tenemos que participar y decir, pero tenemos que esperar nuestro turno. Yo lo último que quiero decir es, o sea, lo que quiero que entiendan y lo que me gustaría que me fundamenten es esto, miren. Primero, no respondan por responder, no se desesperen. Lo que me gustaría es que vean la jerarquía de la OSAS, vean las medidas de control que nos da la ley, hagan un análisis y si todos cuando trabajamos decimos que cumplimos la ley, incluso yo saco ahorita un programa anual de cualquier empresa y ahí dice que se cumple con la normativa, pero ¿por qué no cumplimos el artículo 21? Ahora, por ahí la primera respuesta que dice es, hacemos un copia-pega. Ahora, la otra pregunta sería,
¿Han leído la ley 29783 por completo? Es un copia-pega de las normas internacionales. Todas las normas que tenemos en Perú son un copia-pega de las normas internacionales. ¿Será verdad cómo diríamos? Para mí es una falacia, ¿ya? Esa costumbre de decir que nosotros copiamos y pegamos e intentamos hacer cosas del extranjero, ¿de verdad es así? Por eso les decía esto. Y al final, ya cuando digan ustedes sus participaciones, luego de ustedes, yo les voy a intentar decirles por qué no. O sea, ustedes analicen y díganme un concepto de lo que al menos creerían ustedes por qué esta y no esta. No es muy difícil, el final es un tema técnico. ¿Ya? A ver, empecemos ahora sí. Díganme ustedes Bien. por qué. ¿Por qué no la ley y por qué sí la osas? Ahora sí, ya. Vamos Maestro, uno por uno acá. Hay manos levantadas, así que hay que respetar el orden, ya sabemos. Hay manos levantadas. Así que vamos a respetar el orden acá. Raúl Cayetano. profesor, buenas tardes. Sí. Generalmente, más se va con las OSAs, con la norma internacional, porque las grandes mineras están certificadas directamente con ese sistema, profesor. Claro, pero no todas las minas y no todas las empresas tienen implementado las normas internacionales de seguridad, pero igual cumplen esa jerarquía. La pregunta, Sí. todavía sigo en duda, ¿por qué esa jerarquía? ¿Qué tiene de especial esa jerarquía que enamora a las empresas para cumplir el control de los riesgos? No todas las empresas tienen implementados las ISOs, las OSAs. Entonces, porque, a ver, vamos a continuar. El siguiente, ¿quién más? Es que generalmente, profesor, las jerarquías están cada uno con sus conceptos y explicaciones que en cambio, en la ley 29783 solamente pues especifica o puntualmente, ¿no? Ese punto de controles, o la Mm, jerarquía de controles. Es un poco, no tanto es por eso. A ver, sí, seguimos. César. Ya. Sí, sí, no se preocupen, todos van a participar, acá podemos discrepar, pero lleguemos a una conclusión. Sí, profesor, buenas tardes. Acá está Chumbitas. Sí, sí, adelante. Sí, profesor, mire, yo estoy viendo y esa jerarquía de controles sí se cumple en la norma 024, en el Ajá. modelo del hiperbase. Por eso. Justamente, lo control de ingeniería es uno de los puntos del modelo hiperbase que nos muestra el anexo de la 024. No, Y es sí, sí. justamente por el tema de innovación tecnológica, ¿no? Equipos. Claro, Yo creo pero que ese sería un punto atractivo que por eso que lo incluye. ya puede ser, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma. Entonces, pero el decreto supremo 024 vino después del año 2011. El 024 es del año 2016. ¿Qué significa? Y en el 2010 no hacíamos nada, nos cruzábamos de brazos, no teníamos jerarquía de controles. La jerarquía de controles ya estaba basada en la OSAS 18001. Esa sigue siendo la pregunta. ¿Por qué utilizamos OSAS y no utilizamos una ley que es nuestra, es una ley peruana? ¿Por qué una norma internacional? Sigue siendo la misma pregunta. A ver, vamos con Tito. Tito Janampa, a ver. Sí, adelante, Tito. Tito, Ve, ¿me escucha? me salió miércoles. Te sacó la miércoles, ya no hay problema. No sé qué se esté escuchando por ahí, una filtración de audio, creo. Otro Tito maestro Janampa más. está por ahí. No hay problema, cualquiera le puede Maestro, pasar. ¿sí me escucha? Sí, sí, adelante. Mire, haciendo un análisis de lo que tiene en la pantalla, tanto de la ley 29783 y de las OSAS 18001, básicamente la pregunta es por qué no se cumple la jerarquía que se menciona en la ley, ¿no? Pero sí se cumple en lo que se dice en las OSAS.
Haciendo un análisis pequeño, maestro, tanto lo que dice en la ley como en la OSAS son cosas parecidas, sino que en la ley viene un poco desordenado, pero la OSAS 18001 le da una secuencia tal vez lógica o técnica para el control de los peligros. Y es por ello que se implementa o se aplica más la jerarquía de control que está en la OSAS, más no en la ley 29783. Va por ahí, más o menos va por ahí. El caso es este, o sea, sí, y les voy a mostrar para que ustedes observen y analicemos juntos ya lo que les estaba preguntando. A ver, ¿dónde está? Ay, a ver, vamos. Ay, me equivoqué. Acá. Ley 29783. Ya, para que no crean que me estoy inventando. El artículo 21 dice eso. Claro, lógicamente que acá solamente están, ¿no?, los puntos, pero la ley 29783 describe un poco. Vamos a leer. ¿Por qué les quiero hacer entender esto? Porque si nosotros decimos que cumplimos toda la ley, nos estaríamos equivocando. Hay un artículo de la ley, y que es muy importante, porque el artículo 21 ahí dice claramente. ¿Dentro de qué está el artículo 21? Dentro de todo lo que es el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Incluso creo que todos, cuando hemos alguna vez implementado un sistema de gestión, hecho programas anuales de seguridad, ponemos ahí que la normatividad que utilizamos es la ley 29783. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Y por qué nuestra jerarquía? Tiene que ver más o menos con lo que ha hecho su compañero. Mire, supongamos que yo como gerente de seguridad o jefe de seguridad intento implementar esta jerarquía en mi empresa. ¿Ya? Intento implementar esta jerarquía. Bueno, el primer punto es igual. Es igual. Eliminación, eliminación. ¿Qué nos dice el primer punto? Eliminación de los peligros. Se debe combatir y o controlar los riesgos en su origen. Incluso acá es un poco más detallado. O sea, yo debo atacar al problema desde el origen. Por ejemplo, si fuera el ruido, la primera forma sería eliminar el ruido, ya sea en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. ¿Eso qué significa? Que la eliminación debe ser principalmente para varios y no para uno solo. Ya, el segundo punto es el que nos deja en duda. ¿Qué será un tratamiento de los peligros? Para ustedes, ¿qué puede ser un tratamiento de los peligros? ¿Cómo podríamos tener un tratamiento de los peligros? Esto pasaría comparando con la OSAS al control de ingeniería, dándole algunas reformas, algunos cambios a los equipos o implementando algo más para eliminar el peligro. Caso puntual, maestro, en el tema de los ventiladores de interior mina, se coloca silenciadores para minimizar el peligro, el riesgo del ruido, ¿no? Claro, pero si nos olvidamos un momento de la jerarquía de la OSAS, imaginemos que no existe la jerarquía de la OSAS. Yo como Estado peruano creé mi propia medida de prevención. Y en el segundo punto me dice tratamiento, control o aislamiento. Tratamiento, control o aislamiento. Si me dice control del peligro, yo puedo controlar el peligro, supongamos, poniéndole no necesariamente un control de ingeniería, una baranda empotrada, asegurada al terreno. Yo le pongo un caballete. El caballete es un control del peligro, pero esta medida de control es el segundo punto. ¿Qué significa? Que si es que primero tengo que eliminar, el segundo control eficiente debe ser tratamiento, control o aislamiento. Pero si lo analizamos bien, y encima nos dice control administrativo. Ahora, como les digo, un momento, no pensemos en la jerarquía que ya conocemos. Un momento analicemos esta jerarquía, estas medidas de control de la ley. Dice control administrativo. Todos sabemos por definición que un control administrativo es una capacitación. Pero, ¿ustedes creen que el segundo nivel para controlar riesgos
¿Es eficiente una capacitación? En segunda línea de controlar el riesgo, ¿será eficiente un control administrativo? ¿Una señalización? ¿Será eficiente? Lo que yo quiero que entiendan es que, ¿por qué no se utiliza esta jerarquía? Es simple, simple. A ver, por ahí no sé Es que, si siguen. es que nos saldríamos del... Aló. Sí, sí, sí. Nos saldríamos Aló. Sí, sí, adelante. Adelante. No me escuchan, creo. ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Sí se escucha, profesor. Escucho, Ya. sí, escucho, profe. Entonces, es simple, es simple. Si ustedes intentan analizar, no se rompan la cabeza. Esta jerarquía, como ya por ahí lo he mencionado, es como que medio desordenada. Miren, al final, recién me dice programar, casi al final, perdón, me dice programar la sustitución. Todos sabemos que el orden es eliminar, sustituir controles de ingeniería. ¿Por qué así? Porque estas medidas son, en mucha bibliografía se encuentra que se les denomina barreras duras. ¿Por qué son barreras duras? Porque son medidas eficientes. Si yo elimino el peligro, ya no hay la probabilidad de que el trabajador se exponga. Si yo lo sustituyo, lo estoy reemplazando por otro que sea menos peligroso. Por ejemplo, un agente químico. ¿Puedo yo hacer limpieza de mis labores, de mis áreas, con un químico muy fuerte? Pero si voy a tener colaboradores en esa área, no lo puedo utilizar porque ellos se van a exponer a esa sustancia química. Entonces debo sustituir esa sustancia química. Si no la puedo eliminar, la tendría que sustituir. ¿Cómo sería aquí? Bueno, eliminar es igual. Pero ¿cómo voy a tratar una sustancia química? ¿Le echo agua? Aislamiento, dice, de los peligros. Pero Se modifica, acá profesor. estamos mezclando los niveles, por lo tanto, por eso cuando uno la analiza estas medidas de control, llega a la conclusión de que sería prácticamente imposible porque sería como que mientras vamos avanzando estamos como el cangrejo, en vez de avanzar hacia adelante, avanzamos para atrás. Porque casi al final recién vamos a sustituir y acá nos da un punto que no está muy claro. Minimizar los peligros adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas. Pero si antes ya había dicho administrativo, otra vez administrativo. Entonces, para evitar hacernos bolas, como se dice en el idioma común, para que no nos hagamos problemas, es que cualquier profesional que analiza esta norma dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. Empieza por uno, pero luego sigue y repite. Entonces, deciden todas las empresas cumplir esta jerarquía para no estar pensando en que si se debe o no se debe. Solamente ese punto de la ley 29783 es incorrecto. ¿Por qué? Porque es medio raro, es medio confuso. Es muy confuso, porque ¿cómo es tratamiento y qué es minimizar? ¿Cuál es la diferencia entre uno o el otro? Para no hacernos problemas y rompernos la cabeza, es que las empresas deciden desde el año 2007 cumplir la jerarquía de controles de la OSAS, que luego vino la ISO, pero la jerarquía es la misma. La jerarquía de la ISO 45001 del año 2018 es la misma que de la OSAS, porque prácticamente se necesitaba una secuencia, no se necesitaba que venga una norma y que imponga otra jerarquía que nos vuelva a hacer romper la cabeza para que estemos analizando. Esta jerarquía es muy eficiente y todos la hemos utilizado. Todos, como por ahí lo mencionaron, cuando se hace un IPRC de línea base, todos tenemos que pensar en cuáles son los peligros y riesgos de las actividades que nosotros desarrollamos. Y si vamos a pensar en la jerarquía, esa jerarquía debe ser cómoda, práctica, para que nosotros podamos desarrollar en forma
sucesiva o en forma escalonada, porque por algo se le llama jerarquía. Yo pongo de esta manera la jerarquía para que entendamos por qué es una jerarquía. ¿Por qué se le llama jerarquía? Jerarquía se refiere a un orden. Hay algo que va primero y hay algo que va después. Porque lo primero es más eficiente y lo que viene después es un poco menos eficiente, pero eso no significa que nos tenemos que hacer problemas. Así es como inicio esto, les quería hacer ese hincapié. Si se han confundido, no se preocupen. La sencilla conclusión es que la jerarquía de la ley es muy confusa y para implementarlo en una empresa tendremos que rompernos la cabeza miles de veces. En cambio, en la jerarquía que nosotros utilizamos, la que está en el Decreto Supremo 024, la que está en el Decreto Supremo 011 y en diferentes reglamentos nacionales, es porque esa norma es muy práctica, perdón, esa jerarquía es muy práctica. Esta jerarquía que nosotros utilizamos es bastante práctica. Si yo tengo un peligro, lo tengo que eliminar. Hay muchos ejemplos de eliminación. ¿Cómo se puede eliminar un peligro? Es muy fácil. Por ejemplo, en el caso de la electricidad. Yo controlo no simplemente conexiones a tierra, porque la conexión a tierra sería un control de ingeniería. Yo instalo estos interruptores diferenciales. ¿Qué es lo que hacen los interruptores diferenciales? Supongamos que todo eso lo programo de tal manera que cuando haya una liberación violenta de intensidad de corriente o cuando haya así un aumento de la intensidad de corriente eléctrica, toda la planta se apaga. Todas las áreas que utilizan energía eléctrica, se bajan las palancas, se elimina la energía eléctrica. Prácticamente eso es un control de eliminación. Bajar la palanca, como nosotros le conocemos, o sea, esta medida que elimina la energía eléctrica. Sustitución. Lo que debemos pensar es que en la sustitución, la definición es simple. Dice sustituir el peligro. Muchos se equivocan. Muchos se equivocan. Por ejemplo, si hablamos de una manipulación manual de cargas, el peligro es ergonómico. Todos sabemos eso. Sustitución, porque no es que vamos a reemplazar al trabajador, vamos a sustituir el peligro. El trabajador ya no va a tener que hacer esfuerzo, ni malas posturas, ni como sea que quieran llamarlo. Cuando colocamos un montacarga, una estoca, cuando colocamos algo, con lo cual el trabajador ya no tenga que estar levantando manualmente. Sustitución hay otra forma de verlo, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces, creo que todos hemos visto alguna vez, en las empresas en las cuales laboramos, que tienen equipos muy antiguos y a veces son bastante reacios a renovar flota. ¿Por qué? Porque dicen que renovar flota es un gasto, que no sé qué cuánto, miles de cosas, ¿no? Mencionan. El detalle en sustitución es reemplazar el peligro. Supongamos que la antigüedad del equipo tiene 30 años. Ya tiene 30 años esta máquina, una excavadora hidráulica que tiene 30 años que se le ha cuidado, se le da mantenimiento, pero lógicamente que los equipos cuando tienen antigüedad van depreciándose, van generando mayor cantidad de gases, van fallando, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. El peligro podrían ser muchos relacionados al equipo pesado. El peligro podría ser los gases, pero el peligro en sí hay que analizar la fuente. ¿Dónde se generan esos gases? En el motor. Quizá lo que haya que sustituir no es al equipo, sino quizás haya que sustituir el motor. Ya si el equipo está fallando, pues, y está generando muchos problemas porque continuamente se detiene, fallan los frenos, lo tengo que sustituir al equipo por completo. Sustitución, cuando nosotros hablamos de laboratorios químicos. No solamente en los laboratorios químicos. Incluso en este punto se podría decir que se tiene que decidir muy bien. Cuando empezamos la pandemia, ¿no?
todos, yo y ustedes, tuvimos que pensar. Yo en algunos casos daba asesorías a diferentes empresas y siempre llegaba a la misma pregunta, ¿no? Todos querían saber cómo podemos eliminar el virus. A lo largo de lo que hemos ido atravesando en el tiempo, sabemos que el virus no se puede eliminar. Hubieron algunos intentos, entre comillas, eliminaban el virus, ¿no? Entre comillas. Estas famosas cámaras o túneles de desinfección. ¿Por qué ya no se utilizan? ¿Por qué ya no se habla de los túneles o cámaras de desinfección para controlar al SARS-CoV-2? ¿Quién me puede decir por qué ya no? Si no me entienden la pregunta, dígame, usted nos puede explicar. No le entiendo. O sea, que cuando empezamos la pandemia, no sé si se recuerda, que en los centros comerciales, en los mercados, incluso se decía que eso se iba a instalar en los moles y otros lados, los túneles de desinfección. ¿Cómo eran los túneles de desinfección? Eran estas áreas por las cuales éramos rociados, ya sea con solución de hipoclorito de sodio o no sé, amonio cuaternario, y pasaban algo así como si estuviesen fumigando, porque ya no hay. Y si lo Hola, buenas hubiera, tardes, con el profesor Carlos Salas, la clase para los alumnos de seguridad por experiencia. sí. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Cruz Arena. Mire, profesor, pedirle por motivos de trabajo, lo que pasa es que estamos armando un collarín en mi trabajo y es el trabajo de alto riesgo y por motivo yo no voy a estar presente en la clase. Quería pedirle disculpas en este caso, profesor, porque como le vuelvo a Ya. repetir, es un trabajo Revise de la alto riesgo. grabación. Sí, no se preocupe. Revisa usted la grabación Sí, cuando ya termine su trabajo. sobre mi asistencia, a ver si Sí, no hay problema. quería. Sí, 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 pues no hay problema. no, que no le había avisado y última hora me diga no me has avisado y no Ya, prefiero no hay avisarlo. problema. No hay problema, no hay problema. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Ya. Muchas gracias. Listo, listo. Ahora sí, ya, no sé, no se desconcentren, por favor, no se desconcentren. ¿Alguno de ustedes me podría decir por qué ya no se utilizan esos famosos túneles de desinfección? Ingeniero, Sí, puede ser por factor de que otras personas pueden tener otro tipo de reacción por el uso de químico o por el uso de cloro que estaban utilizando, ¿no? Porque a veces de frente lo echaban al ojo, o sea, no cumplía como debe ser, ¿no? Otros, ya, otros enronchaban, creo, al parecer, ¿no? Por ese motivo el ya, Ministerio de Salud ha prohibido, ¿no? ya, muy bien. ¿Quién más? Fren y Angali, Profesor, también podría ser ingeniero con respecto al tema, quitaron ese tema de control porque vieron que no era casi necesario porque ya las personas, la ONU, ya había dado el tema de usar doble mascarilla, protección facial, y era casi innecesario con este tema de virus porque realmente no lo eliminaba y no encuentran hasta ahora una cura o algo que lo pueda eliminar, ¿no? Yo creo eso. Ya, muy bien. ¿Quién más? Apellidos, apellidos. Sí, profe, Marca García. yo creo y Angali que García, ¿no? A ver, otro, antes de que nos interrumpamos, disculpen que les corte. Ya, uno de los alumnos que ha participado es Yangali García. ¿Quién más participó? Cuando terminen su participación me dicen su apellido para ya no interrumpirlos, ¿ya? Marca García, ingeniero. Ya, listo. A ver, ¿hay manos levantadas? Siempre ajá, manos profe, yo levantadas. creo que otra de los motivos es Sí, de que de una u otra forma la medida de control que se implementó por medio de la vacuna, pues ha bajado un poco el, los casos del COVID, ¿no? Entonces, de una u otra forma, pues ha sido una medida de control favorable, ¿no? ya, muy bien. Y ahora, seguimos. A ver, ¿quiénes más que están por ahí? Raúl, César. A ver,
Ramón Hasta Criscancho. ahorita no lo he escuchado a Tito. Tito sigue teniendo la mano levantada, pero no sé si no tiene red. Tito, ¿puede activar su micro o no puede activar su micro? Porque su mano sigue levantada y no le escucho. No sé si dejó su mano levantada y se fue. Vamos a esperar que regrese Tito, si no, y vamos a continuar con los que es carajo. Ahí está. Parece que no tiene problemas. Ahí está, Tito, adelante. Ya había Sí, sí. participado anteriormente, maestro, me faltó bajar la mano. Ya, pero no hay problema, no hay problema. Seguimos entonces con los sonidos con la manito levantada. César Chumpitas. Sí, profesor, uno de los puntos de por qué se descartó los túneles de infección, uno es por el control de la sustancia, otro es porque se demostró que el COVID más se desarrolla en superficies que viralmente, ¿no? Por esporas, ¿no? Por salivas, ¿no? Y otro genera principalmente y en altura pues te congelas, no es efectivo. Ya. Más sigue. Segundo Fortunato. Profesor, buenas tardes. Nosotros teníamos implementado los túneles de desinfección en Mina. Yo le consulté al médico en Mina y él me había explicado que se había retirado los túneles de desinfección porque el cloro hacía daño, ¿no? Porque el túnel desinfecta o sale pues la sustancia por todos los lados, ¿no? Entonces el médico me dice, si no se hace una buena dosificación del cloro y el agua, podría ocasionar serios daños a la salud de nosotros mismos, ¿no? Entonces por eso se había retirado los túneles de desinfección. Perfecto. Raúl, adelante. Profesor, ¿me escucha ahora? Sí, sí. Ya. Sí, justamente antecede a esto. Los túneles de desinfección se dejaron de usar porque, como me antecedió el compañero, el uso del cloro y del amonio cuaternario no era pues con la dosificación que se debería utilizar. Otro punto también que afectaba o no se podía eliminar el virus es porque el virus se supone que estaba impregnado en la vestimenta o en la ropa y también pues tenía, por más que desinfectábamos en los túneles, había reacción del virus. Ya, muy bien. A ver, sigamos. Por ahí sigo viendo manos levantadas todavía. Hans Treviño. Buenas tardes, profesor. Bueno, la eliminación de los túneles de desinfección, bueno, como dijeron los compañeros, fue por el tema de que no había una buena dosificación y aparte, o sea, las personas donde se utilizaban estos túneles, que era, bueno, en los mercados o en otros sitios, cualquier persona podía hacer la mezcla del hipoclorito de sodio en las cantidades que no eran, pues, ¿no? Y al momento de atomizar, esto llegaba directamente a veces hasta el rostro y podía afectar hasta la vista. Muy bien, muy bien. Richard. Sí, nosotros aquí también en la empresa que trabajamos, también al inicio, también nosotros usamos, ¿no?, los túneles. También se retiró debido a que prácticamente eso afectaba a la persona, ¿no? Y había una reacción, y entonces la cual tampoco no se proliferaba mucho, ¿no?, el virus, ¿no? Entonces, con ese tiempo ya trataron de retirarse este dinero. Muy bien. Muy bien. A ver quién man. A ver. Luis. Buenas Luis, tardes, profesor. Sí, adelante. Buenas tardes, profesor. Bueno, yo ingresé recién a la clase, estaba en otro grupo ni equivocado, pero lo que llegué a entender está tratando del COVID, ¿cierto, profesor? ¿Y por qué se eliminaron los túneles? Era la pregunta. Ya, a mi concepto personal, el COVID, perdón, los túneles se le iban a eliminar en caso, por ejemplo, donde trabajo, por la mala administración que a veces viene del hipoclorito que se está usando, ¿no? En el caso lejía, más conocido, en la mezcla que no se hacía una proporción adecuada y se tenía problemas, por ejemplo, con algunos se usaba y se irritaba a veces hasta la piel, fue un problemático, ¿no? Entonces, por ese motivo retiraron, por ejemplo, en el caso de donde yo estoy, se retiró
y se tomó otras medidas en ese caso. Muy bien, muy bien. Y falta un alumno nomás, creo. Ah, no, faltan dos. Wilber. Profesor, buenas tardes. Sí, lo escucho. Mire, yo tuve una deuda en la empresa donde trabajaba, en los almacenes. Se puso el túnel de desinfección con amonio cuaternario. Una buena medida. Pasaban todos los trabajadores, aproximadamente 200 trabajadores diarios, tanto el ingreso como a la salida. Ya a la semana, 15 días ya hubo los efectos. Muchas personas eran en la piel a lo menos, le salieron granos, se rascaban y ya no querían pasar por el túnel de desinfección. Consultamos al doctor ocupacional, el cual prohibió, a lo menos con las personas que tenían esas alergias, se prohibió, profesor. Guamantumba, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si les estoy tomando los apellidos a todos los que están participando. En esa parte también al toque nomás, como están levantando sus manitos, se mira quién está ahí con la manita levantada. Listo, Elmer. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Me logra escuchar bien? Sí, adelante. Bueno, comentarle, en el caso de los túneles aquí en mi trabajo también, bueno, yo trabajo en la mina, ¿no? A un inicio se implementó, lo cual era una muy buena medida de contrarrestar al COVID. Sin embargo, en el transcurrir de los días y del tiempo de uso, muchas de las personas empezaron a tener problemas en la piel y justamente eso se debía al mal uso bueno, en este caso se usaba cloro y agua nada más, ¿no? Entonces no se hacía una buena mezcla homogénea tal para bajar el grado de al cloro, ¿no? Para bajarle más grados y bueno, en lo que respecta directamente al COVID, si bien es cierto, hasta ahora lo único que se ha logrado es no encontrar una cura, ¿no? Sino cómo mantenerlo ahí, estático. Y bueno, aunque haya muchas vacunas, igual sigue mutando, ¿no? Esa sería mi participación, profesor. Muy bien, Elmer. A ver, ¿otra vez, Luis? O se olvidó ya. William. William no le... ¿Me escucha? Creo que no me escucha. No, bajó su manito. A ver, Vidal. Profesor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Disculpe, recién me acabo de conectar. Estuve en otro medio que estaba incorrecto. Bueno, mi acotación pues, sobre el tema, si bien es cierto, ya la mayoría de mis compañeros ya lo dijo, las deficiencias, ¿no? Pero en nuestra empresa también de esa manera se ha tenido que controlar el tema del virus, pero realmente ha habido a lo largo de los días, de los meses, ha habido otras respuestas, ¿no? Porque ha habido, a leer, ¿cómo se llama? Del personal mismo había diferencias, reclamos por el tema del líquido que se está preparando, ¿no? Tal vez estaba preparado la mezcla muy fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera se dejó ese sistema y se tuvo que hacer lo que hacemos generalmente todos hoy en día, ¿no? Que es el alcohol, la distancia y el uso de barbillo, ¿no? Entonces, de esa manera hemos tenido que controlarlo, pero sí hemos tenido que iniciar con el túnel, ¿no? Para desinfectar. Pero sí ha habido al inicio positivo el trabajo, ¿no? Pero después ya empezó a tener resultados secundarios con todo el trabajador, ¿no? Muy bien. Bien. A ver, ¿quién más? Elmer Núñez. Armando Alvarado.
Elmer No. Núñez. Sí, un momento, Arnaldo, ahorita, como usted, deje que participen sus compañeros y un momento ahorita lo... no, ¿quién dije? Ya se me fue el nombre. ¿A quién estaba diciendo? Arnildo, creo. Sí, profesor. Sí, adelante. Sí, su participación. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes. Bueno, para contar también, yo trabajo acá en la zona de Cajamarca. Se ha tratado de eliminar el amonio cuaternario porque no se ha tenido una buena certificación, ¿no? Y se ha optado por trabajar siempre con el alcohol, ¿no? Que se tenía una medida de acuerdo a los grados, sí se ha podido mejor controlar la distracción que con el amonio cuaternario. Es una acotación, profesor. Perfecto. A ver. ¿Quién más por ahí está levantando su manito? William Nole. Aló, profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Profesor, buenas tardes, por fin. Muchas gracias. Complementando lo que han dicho todos mis compañeros en general, se anuló específicamente estos túneles de desinfección porque las personas que lo cargaban no estaban realmente capacitadas para hacer un llenado completo cuando estas sustancias se acababan, ¿no? ¿Por qué me refiero a eso? Porque, es más, salieron en las noticias que las sustancias no estaban bien equilibradas. Unas pensaban, las personas que llenaban estas sustancias, que al echar más desinfección, eliminaba más rápido al virus. Y sucedía lo contrario, ¿no? Dañaba a las personas más rápido. Creaban enfermedades en las personas, irritaban a los ojos, aunque unos medios decían que no sucedía eso, y bueno, intentaba negarlo, ¿no? Es por ese motivo, profesor, que decidieron quitar los túneles de desinfección. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Vidal Uzca. Diga, profesor. Tiene su manito levantada. ¿Quería participar o ya participó? No, ya participé, faltaba bajarlo, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces voy a bajar las manitos. Ya, ahora sí, por ahí había un alumno, creo que no sé, llegó tarde y quería... A ver, Jacqueline Wilcara está levantando su manito también. Buenas tardes. Sí, dígame. Hola. Sí, dígame. Bueno, como mis compañeros comentan, el túnel fue retirado por apoyaba, ayudaba para la desinfección, pero de nada servía porque también las personas no, y ellos llevaban la enfermedad, ¿no? Entonces, y aparte también porque la implementación tenía segundos efectos, ¿no? Producía alergias y es por ese motivo también que fue retirado, ¿no? Eso sería mi opinión. Gracias. Perfecto, no, gracias a ustedes. Bien, ¿alguien más? Antes de que continúe con la clase, ¿alguien más quiere... Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, Arnaldo Alvarado. Sí. ¿Cómo está? Mi aportación sería de que sacaron el túnel de desinfección porque también las empresas no estaban cumpliendo muy bien con lo que era hacer la mezcla, pues, ¿no? Ya que el producto cuesta, pues, ¿no? Entonces se dieron cuenta que en realidad no estaban haciendo una buena mezcla para desinfección. Por eso sacaron el túnel de desinfección, pues, ¿no? Y la gente también a veces creen que con el alcohol ya se cumple una función, ¿no? De desinfectar, pero no es eso, pues, ¿no? Uno tiene que cumplir, lavarse las manos,
la parte de las muñecas, el brazo y después el alcohol. No que el alcohol te vas a echar encima de lo que está tu mano sucia. Eso sería mi... Claro. Está muy bien, lo que han dicho todos, perfecto. Ahora, miren, si nosotros utilizamos esta jerarquía y analizamos, como sabemos, para el virus no lo podemos eliminar. ¿Qué? Se podría decir que con los túneles de desinfección estaban, entre comillas, ¿no? Muchos creían que era un control de ingeniería, pero no fue así, porque, por un lado, cuando se atomizaba, se intentaba generar la mejor atmósfera en el ambiente de trabajo, ya sea en el ingreso o en diferentes puntos en los cuales teníamos los túneles de desinfección. ¿Cuál era el problema? Que lógicamente, ya lo han dicho todos ustedes, afecta a la salud. Incluso, no solamente fue por la afección a la salud, no sé si se enteraron de este caso donde lamentablemente, pues, las empresas lo, ya, lo que creían era que con este hipoclorito de sodio, como todos sabemos, el hipoclorito de sodio, la lejía, se utiliza bastante para limpieza, ¿no? Desinfección en algunos casos, pero desinfecta bacterias, microorganismos, virus, incluso no todos, o bueno, los que alguna vez han tenido la oportunidad de estar cerca a un proyecto de tratamiento de aguas residuales habrán visto que se utiliza cloro, o sea, no lejía, sino se utiliza cloro para eliminar los microorganismos, bacterias, en fin, del agua que se está potabilizando nuevamente. ¿Eso qué significa? Que el cloro es un agente químico muy fuerte. Uno de los motivos por los cuales falló esto es porque se habría necesitado o un químico o un ingeniero químico para preparar esa mezcla. Y ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a necesitar? Es que si hubiesen analizado desde el principio las cosas, esa sustancia química sigue siendo sustancia química, por muy cloro o amonio que sea, es una sustancia química. Y como nosotros estamos en una empresa, tenemos que tratarlo como un tema profesional. Lamentablemente lo que hacían era, les decían, ¿no? Al personal de limpieza, ya tú prepara la mezcla. Entonces, el personal de limpieza, o sea, no desprecio lo que hacen, pero muchos de ellos quizá no estudiaron una carrera profesional y quizá no saben químicamente qué es lo que puede pasar. Y en una oportunidad en una empresa, no sé si se enteraron, no sé si salió a la luz esta información, mezclaron mezclaron, hipoclorito de sodio con el amonio cuaternario. ¿Por qué? Porque miles de cosas pasaban por la mente de las personas que tenían que preparar esas mezclas. ¿Qué es lo que creyó esta persona? Que al preparar una mezcla entre dos químicos que son utilizados como potentes desinfectantes, iban a generar un químico súper desinfectante, pero lo que hizo es que en la química no es como la matemática, no es 1 más 1 es 2. En la química, si tú mezclas dos sustancias químicas y no sabes qué es lo que va a suceder, la reacción puede ser más dañina que lo que en sí los dos químicos son separados. Y eso provocó una grave infección en las personas cuando mezclaron el amonio cuaternario con el hipoclorito de sodio. ¿Qué se produce? Hipoclorito de amonio. O sea, un químico se mezcló con el otro químico y es un químico muy nocivo, muy nocivo. Entonces, les hicieron mucho daño a esas personas que estaban cerca a esas áreas. Por lo tanto, y por muchas razones más que ya las han mencionado ustedes, por el tema de salud, entre otros. Además, porque muchas empresas se dieron cuenta del costo que representaba los túneles de desinfección, comprar los materiales, insumos y todo. Y al final de cuentas, poco a poco se empezaron a dar cuenta que cuando el trabajador ya estaba infectado, por mucho que desinfectes, un estornudo de él hacía que otra persona tenga ese virus. Y aparte, como estábamos avanzando y con el tema de las vacunas, ya muchas empresas empezaron a tener un respiro. Porque cuando empezó todo esto, todos escuchábamos que tantos muertos, que tantos infectados, que el Estado ha puesto números de atención y todo.
Ojo, entre comillas, hay una falsa tranquilidad. ¿Por qué yo digo falsa tranquilidad? Porque cuando yo lo he visto en muchos casos, que especialmente, bueno, yo cuando en julio de este año, pues, justo para lo que nosotros le conocemos como vacaciones, ¿no? Viajé a Bolivia y ahí me di cuenta de que en las zonas donde supuestamente las personas creen que ya no hay virus porque ya no hay infectados, ya no hay, o sea, el hospital está haciendo sus esfuerzos, ya no hay muertes y todo, supuestamente empezaba a generarse una tranquilidad. Y ella parecía ni siquiera mencionar un mercado, porque al menos en el mercado, acá en los mercados nacionalmente, acá, bueno, yo vivo en Arequipa, al menos las señoras no le echan el alcohol y todo, pero allá en Bolivia, o sea, la señora ni siquiera usaba guante, ni siquiera usaba mascarilla, miles de personas estaban acumuladas. Por eso digo una falsa tranquilidad. Porque en esa situación, o sea, teniendo tantas personas acumuladas, uno debería pensar, un mínimo estornudo, una infección masiva. Entonces, las empresas saben que tienen que seguir comprando mascarillas, que tienen que seguir con las medidas que ya están establecidas con el uso del gel. Porque, como lo dijo uno de sus compañeros, ¿qué pasa si yo de pronto terminé el trabajo, terminé lo que tenía que hacer en la obra, me retiro el guante, encima me echo el alcohol, pero el alcohol no me va a quitar la suciedad y en la suciedad yo puedo seguir trasladando el virus? Entonces, para eso es que uno tiene que cumplir todo ese proceso. Además, que está establecido en las resoluciones. Hay diferentes resoluciones que incluso en algunos casos son sectoriales. Resoluciones para el sector alimentos, o sea, los restaurantes, resoluciones para los sectores de producción, minería, construcción, industria, etcétera. Y con eso, ¿a dónde quería llegar? En el análisis del control. El control del peligro, el control del riesgo. El virus no se puede eliminar. Sustituirlo, ni que estuviéramos locos para sustituirlo, ¿no? Yo no puedo reemplazar un virus por otro virus que sea más seguro. No existe un virus seguro. Todos los virus son peligros biológicos que afectan a la salud de los trabajadores. Controles de ingeniería sí se han implementado de diferentes maneras, ¿no? Quizá la ventilación no haga que el virus muera, pero la ventilación al menos hace que ese ambiente que podría estar cargado de algún material infeccioso, supongamos que se conoce que una persona dio positivo y estornudó en un área, mantener ventilada esa área lógicamente que va a impedir que eso se propague y que sea un foco infeccioso, como se mencionó. Entre otras cosas, el tema de los controles administrativos. Lo que son las distancias sociales, las señalizaciones, que en áreas donde va a haber muchas personas se tengan otro tipo de medidas, las capacitaciones, entre otros. Yo diría que incluso hasta el personal de limpieza debería ser capacitado siempre, porque seguimos utilizando desinfectantes, que ya no se utilizan túneles, eso no significa que las empresas no están desinfectando, se están utilizando igual desinfectantes. Siempre se les debe capacitar porque son sustancias químicas. Los procedimientos, perdón, las políticas, reglamentos, etcétera. Todo ello ha formado parte. ¿Ya? Nunca nos olvidemos que, de acuerdo a esta jerarquía, los EPPs son lo último. Por lo tanto, al trabajador, más que decirle que se ponga bien su mascarilla, lógicamente es obligatorio. El trabajador sabe que tiene que ingresar con todos sus EPPs. Tiene que pensar en el control de ingeniería, que haya ventilación, el diseño o infraestructura, cómo es el ambiente de trabajo, que respete los temas de aislamiento, que si él tiene que estornudar, una vez que ha estornudado se eche alcohol en las manos. Todas esas medidas son parte de los esfuerzos que hacen las empresas. Ahora, viendo temas específicos, ahorita yo les voy a describir controles de ingeniería aplicados a minería subterránea. ¿Ya?
haciendo un análisis no tanto de seguridad, sino un análisis un poco más operativo. Como les dije, este módulo lo que quería hacer era prevención y control un poco más aplicado. Soluciones. Al final lo que quieren de nosotros las empresas es que solucionemos, que evitemos accidentes, que evitemos enfermedades. ¿No? Utilizábamos ese túnel de desinfección, pero le estábamos generando un daño a su salud. No podíamos hablar que estábamos desarrollando un trabajo, pucha, sentirnos orgullosos porque al final se veía y estábamos preocupados por esos trabajadores. Y como lo han mencionado ustedes, cuando preguntábamos a los especialistas que son los doctores o médicos ocupacionales, ellos son los que hacen su análisis y explican por qué motivos. El hipoclorito de sodio, conocido como lejía, es una sustancia química. El agua, entre comillas, es el solvente universal, o sea, disuelve la mayoría de cosas. Pero eso no significa que le va a quitar, o sea, si tú le echas demasiada agua, puede perder su poder de desinfectante. Y por el otro lado, si tú echas demasiado cloro, puede afectar la salud de las personas. Por eso les decía que se tenía que consultar con un especialista. Al menos para que él diga en qué cantidades se debe preparar las mezclas. Pero aún así habría sido nocivo, porque cuando hablamos de atomizar, esa concentración viaja como un átomo que incluso es imperceptible a nuestros ojos. ¿Y por dónde ingresa? Por la respiración. Por más que el trabajador se esté tapando la boca y la nariz, ingresa. Es absorbido, es, en fin, procesado y por eso generaba alteraciones al trabajador. Ahora, no solamente se ve esta jerarquía para los peligros biológicos, la jerarquía es para todos los peligros. La iluminación, radiación, vibración, temperatura, presión, peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, peligros mecánicos, eléctricos, disergonómicos, psicosociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es así que esta jerarquía, por eso les decía, imagínense si nosotros hubiésemos intentado hacerlo con las medidas de control de la ley, hubiésemos patinado, como se dice, ¿no? Porque no habría sido eficiente hacerlo. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Ninguna, profesor. Ya. Perfecto. Bueno, ninguna, profe. Ya. No se olviden. Tema de los micros. No se olviden que cada vez que participen debemos activar y desactivar nuestro micro para no generar filtraciones de... A ver, ¿qué dice? Por muchas razones en sí se eliminaron los túneles. ¿Verdad? Vamos a verlo. ¿Dónde vemos acá? Sí. Aunque mejor este. Y ahora vamos a observar acá.
Nosotros brindamos asesoramiento en empresas de las diferentes actividades económicas en todo el país. Empresas ya sean metalúrgicas, obras en construcción, pesqueras, mineras. Antes de hacer una visita estudiamos los antecedentes de la empresa, por ejemplo, la cantidad de accidentes que hayan tenido en ese establecimiento y también las patologías más frecuentes de la industria. Es necesario promover nuevas pautas culturales. Los trabajadores no pueden considerar el accidente y la enfermedad profesional como algo inherente y natural a la tarea, sino como algo que puede evitarse y prevenirse. Mate. Sí. No, primero al vos. ¿A mí? Sí, a vos. Ah, bueno, gracias. Buenísimo. No las de auto para hacerme desear. No, ahora a mí y después a vos. Buenas. Buenas. Aníbal. Sí, ¿qué tal? Encantado. Mucho, encargado de planta. Ah, muy bien. ¿Su nombre? Rubén. Rubén. ¿Qué tal? Martín, Rubén. Sofía. Mucho gusto, Rubén. La metalurgia constituye el sector industrial relacionado con todo el procesamiento de metales para la fabricación de piezas, máquinas y herramientas de la industria y de otros sectores de la economía. En los establecimientos de manufacturación de metalurgia pesada hay riesgos diversos que pueden afectar la salud de los trabajadores, pero también se pueden encontrar alternativas de control para minimizar la probabilidad de accidentes. La disminución de los riesgos depende de la adecuada implementación de los mecanismos de control en la fuente que genera el peligro, en el medio y en la persona. Cuando llegamos a un establecimiento, lo primero que hacemos es verificar dos constancias: la de entrega de elementos de protección personal para los operarios y la de capacitaciones sobre riesgos generales y específicos de la actividad. Estamos revisando las visitas de las ARTs a la empresa. Las ARTs tienen que realizar visitas periódicas a la empresa para chequear que se esté trabajando dentro de las normas establecidas por la empresa y las ARTs. Y acá estoy verificando el estudio de la planta, de la potabilidad del agua, ruido, luz y puesta a tierra. Sí, y otra de las cosas que chequeamos es que las ARTs estén verificando siempre que se trabaje sobre las normas dictadas por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. ¿Qué se fabrica acá, Rubén? ¿Y qué materia prima se utiliza? Por acá. Este es chapa, como se Esto después se hace para fabricar el caño, se corta a distintas medidas y ahí se produce el caño. ¿Qué es de hierro? De hierro, chapas, sí, ¿no? sí. ¿Y para qué se utilizan estos caños? Algo para columna de reja, otro para marcos de ventana, otro para gas, para algo de agua también. ¿Y qué cantidad de personas tenés trabajando? 60 personas. Acá en producción. En producción. Y acá los peligros son grandes, los riesgos son grandes. El tema de la maquinaria, que también uno tiene que saber cuándo y dónde poner la mano, porque si no se queda sin dedo, puede quedar sin un brazo. Se trabaja con quilajes muy altos y se corre riesgo de, si no estar uno atento, se lo puede apretar con una bobina. Exceso de ruido. O sea que uno tiene que proteger el oído para no sufrir tanto el tema del ruido cuando cae un caño. En este caso, pues nosotros hacemos caño. El trabajo con máquinas de corte y fundición de metales y las materias primas y productos de altos quilajes de bordes filosos pueden producir daños importantes al trabajador. Para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales a largo plazo, es fundamental que los operadores reciban capacitación sobre el uso de cada equipo y sobre los riesgos presentes antes del desempeño de su trabajo y durante este. Los trabajadores no deben usar equipos, máquinas o herramientas si no están capacitados para hacerlo. Es necesario que las máquinas estén provistas de resguardos en las partes móviles para disminuir las posibilidades de cortes, atrapamientos y amputaciones. Las máquinas deben estar en perfectas condiciones de uso, contar con dispositivos de corte electromecánico, parada de emergencia y aislamiento eléctrico. Los sectores de cada máquina deben estar delimitados con pintura amarilla en el piso para alertar al personal que está en un área de producción y que no debe sobrepasar esos límites para evitar el posible riesgo mecánico presente. Nosotros que trabajamos en máquina, siempre estamos metiendo mano, ¿no? Entonces cuando tenemos la camisa desabrochada o que se nos lleva, ahí ocurren los accidentes. Pero bueno, tratamos de evitar siempre eso.
Se debe usar ropa de trabajo apropiada para la tarea. No debe usarse ropa suelta que pueda ser capturada por partes móviles de las máquinas, ni tampoco cabello largo, anillos, pulseras y relojes en trabajos con máquinas, partes y piezas en movimiento. Esto te quería comentar. Falta la baranda. Sí, a esta la mandamos a soldar ahora. Está bien. ¿Podríamos poner mientras una cinta de peligro? Sí, cómo no. ¿Quieren? Sí, tenemos. Ah, bueno, tráela, dale. Listo. Esta protección está muy bien porque no hay nada expuesto, no hay ningún tipo de riesgo de meter la mano, engancharse la ropa, muy bien. Aparte, por lo que veo, hay un botón ahí de stop, de parada. Sí, ese automáticamente se para la producción. ¿Se para la producción? Sí, estaba preparando la máquina, estaba poniendo la chapa para acoso, puse unos tacos para que los rodillos queden más arriba y lo llevé y lo dejé los rodillos prendidos. Entonces, cuando voy a poner la chapa, se cae la chapa. Vuelvo y me resfalo y me voy contra los rodillos. Y apoyo la mano izquierda y me lleva los rodillos la mano. ¿Qué secuelas te dejó el accidente? Bueno, no puedo levantar más de 10 kilos y el cierre de mano. Pero me quedó el brazo. ¿Te puedo pedir un favor? Decime si te trae inconveniente. Quisiera que me llevases hasta la máquina para verla en qué condiciones de seguridad opera. Sí, cómo no. Para evitar accidentes futuros. ¿Eh? ¿Para acá? ¿Por acá? Sí. Gracias. ¿Esta es la máquina? Sí, esta... Vení. No, yo no. Yo no. Claro, no te das problema. Martín, vení, vamos a inspeccionarla. Permiso, Rubén. ¿Qué pasa cuando vos transitas por esta zona? No, paso, pero paso de lejos, no paso. Ya no me quedo cerca de la máquina. Ya es como que le tengo un respeto a la máquina, ya no me arrimo más. No le veo. La máquina funciona. Está el acceso acá. Está bien. Claro, ahí la pica y... Ah, mira. Mira, hicimos una revisión y la máquina está bien. Tiene botón de parado de emergencia. Tiene los resguardos pintados de amarillo, están fácilmente identificables. Después la zona se despejó, se pintaron las líneas amarillas. Sí, lo que nos informaron es que antiguamente había un desnivel en aquella zona del piso que se corrigió y que ese puede haber sido el causante del accidente. Las condiciones del suelo deben ser óptimas. Al haber irregularidades, el trabajador puede tropezarse y caerse, y también al trasladar carretillas con peso, el trabajador hace un esfuerzo extra que le puede ocasionar lesiones en la espalda. Los talleres de mantenimiento deben ser lugares amplios, ventilados, no confinados y con buen nivel lumínico. Todas las máquinas y herramientas que allí se utilicen deben estar en buenas condiciones de uso. En los talleres de mantenimiento se deben llevar registros y controles del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de todas las instalaciones del establecimiento. El desorden y la falta de limpieza pueden producir tropezones, caídas y golpes contra objetos. Los espacios de trabajo deben estar limpios, ordenados, bien iluminados y ser espaciosos. Las superficies de trabajo deben ser estables y estar libres de sustancias resbaladizas. No deben existir obstáculos en los pasillos de circulación. La materia prima debe estar separada del producto terminado y correctamente almacenada. Esta es una senda peatonal por donde circulan los operarios. Esta zona debería darnos seguridad. Si caminamos por acá no debería pasarnos nada, distinto a la zona donde está la materia prima y donde se trabaja la producción. En este caso yo aconsejaría pintar mejor las rayas amarillas para que esté bien delimitado el camino. Se deben pintar los pisos para delimitar las áreas de trabajo, de máquinas, de operación de puentes grúa o de circulación de personas. El color amarillo es el color de seguridad o prevención estándar en todas las industrias. Martín. Te copio, Sofi, decime. Necesito el luxómetro. Estoy en el sector de secado de chapas. ¿Fuiste a la peluquería? Ahí te lo alcanzo, no te preocupes. Qué lástima que los handy no tengan para mandar mensajes de texto, ¿no? El luxómetro es un instrumento que se usa para medir la iluminación del ambiente. Una iluminación adecuada del lugar puede prevenir deslumbramientos, caídas, accidentes y deterioro de la visión. En este sector de puesto de trabajo parece haber bastante buena luz. Hay una parte de luz natural y está reforzado con la lámpara de mercurio también. Sí, si bien a ojímetro la luz acá es buena, el luxómetro me da 249 lux. Y la ley indica que
fabricación de metales en láminas deberían medir 500 lux. Sí, o sea que estamos en la mitad de lo que deberíamos estar de Iluminación para controlar los valores lumínicos de acuerdo a la ley. Las fuentes de iluminación y las ventanas deben mantenerse limpias. 43, 40. Chicos, Copio, Aníbal, decime. nos encontramos en el puente Grúa. Copiado, vamos para ahí. Tenemos que ir para el ¿Por puente qué Grúa. siempre decís copiado? Porque se dice así, qué sé yo. ¿Pero qué se está copiando? No sé, se dice copio, en las pelis dicen copio. Ah, en las películas dicen que copio. Y vos te copiás de las películas. Ponele, qué sé yo, se dice Con así, razón. que no me puedo copiar de la peli. No, está bien, pero... Así. Aníbal, ¿Están viniendo? Aníbal, te escucho. ¿Me copias? Sí, te copio, Aníbal. ¿Te copiamos? Vamos para ahí. Vamos para ahí. ¿Pero por qué se dice que copio? Se dice así. Pero decí que se dice escucho, así. mucho más práctico. Bueno, no te preocupes. Aníbal, te estoy escuchando. Aníbal, ¿qué es ese gancho gigante? Este gancho es el gancho del puente Grúa. Esta máquina es importantísima en esta actividad. Permite trasladar materia prima o producto terminado de una punta de la planta a la otra. Lo que sí hay que tener cuidado cuando se maneja esto, porque como a ambos lados hay procesos productivos, en la subida o en la bajada o en el traslado se pueden producir accidentes y con muchas toneladas. Los puentes grúas se utilizan para trasladar cargas pesadas del establecimiento. En la operación de puentes grúas pueden ocurrir caídas de las cargas suspendidas